Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Cuaderno de Entrenamiento. Hoy vamos a hablar acerca de los macros en definición. Sabemos que para ir perdiendo grasa poco a poco necesitamos recortar calorías. Ahora bien, como todos los alimentos los componen o bien una mezcla de carbohidratos, proteínas con grasas, lo más probable es que muchas personas todavía no sepan de dónde quitar esas calorías o generar ese déficit calórico. Y hoy vamos a ver la manera más óptima de hacerlo, sobre todo cuando queremos conservar la masa muscular que hemos ganado y hacerlo bien. Así que bienvenidos un día más. Yo soy Iván Llamazares, me encontráis como siempre en ivllamazares.com. Os dejo mi web en las notas del episodio. Y lo dicho, como sabemos que los alimentos contienen calorías y las calorías son el componente energético de los alimentos que necesitamos para mantenernos con vida, pues podemos descomponer esos alimentos en carbohidratos, en proteína y en grasas. Y a partir de ahí sabemos que tenemos que quitar calorías de la dieta para ir definiendo poco a poco, además de tener que mantener la intensidad en los entrenamientos y demás. Todo esto ya lo he comentado en otros episodios, pero hoy vamos a centrarnos más específicamente en el tema del déficit calórico, de cómo generarle. Habrá personas aquí que dicen, bueno, yo Iván prefiero definir con un enfoque más alto en grasas. Yo prefiero definir con un enfoque más alto en carbohidratos. Bueno, esto depende mucho también de cada persona y de las preferencias que tenga, evidentemente, y también de lo que le venga mejor o peor. Pero, eso sí, hay una cosa innegable y es que necesitamos el sustento para que esa masa muscular se mantenga. Y eso viene principalmente de la proteína. Así que este macro, a la hora de generar un déficit calórico, le vamos a mantener siempre igual, o sea, en torno a 1,8, 2,2 gramos por kilo de peso, e incluso lo podríamos subir un poco más sin ningún tipo de problema y nos ayudaría. Así que bueno, dejando eso de lado, tenemos dos macros con los cuales podemos jugar. Por una parte los carbohidratos y tenemos por otra parte las grasas. ¿Qué es mejor, recortar uno o recortar lo otro? Bueno, pues aquí es donde mayoritariamente surge la duda. Como tal, los carbohidratos van a ser el principal macronutriente que vamos a reducir. Y lo vamos a hacer así principalmente porque es el macro que más abunda dentro de la alimentación de una persona que busca ganar músculo. Normalmente es verdad que la proteína se mantiene, la grasa la mantenemos quizás en unos rangos también estables de alrededor de 1 gramo por kilo de peso, y los carbohidratos les vamos subiendo y bajando conforme o bien estamos en una fase de volumen o bien estamos en una fase de definición. Así que, como seguramente sea de lo que más comemos, pues también será de lo que más vamos a reducir en una etapa de definición. Ahora bien, la cantidad que vamos a reducir de estos depende principalmente, como digo, de las preferencias de cada persona. Habrá personas que prefieren bajar muy poquitos carbohidratos y mantener la grasa o incluso subirla, y habrá personas que prefieren directamente bajar mucho el tema de los carbohidratos porque entrenan igualmente bien. Es verdad que yo no recomiendo en un principio, por ejemplo, en las primeras semanas de definición, bajar un montón los carbohidratos, pero más que nada por mantener el rendimiento en la medida de lo posible. Sabemos que es algo fundamental, sabemos que necesitamos entrenar con intensidad, mantener el peso que llevábamos manejando en una etapa de volumen, también en la etapa de definición, y por lo tanto, si reducimos de golpe en las primeras semanas mucho los carbohidratos, lo más probable es que nos dé un bajón a nivel de rendimiento y que no seamos capaces de mantener esas cargas o esa intensidad con unos mínimos. Así que yo priorizaría, por supuesto, ir bajando poco a poco los carbohidratos, pero no bajarles demasiado de golpe al principio, sino que, por ejemplo, podemos bajar un poco los carbohidratos y bajar un poco las grasas también. ¿En qué proporción? Bueno, pues podemos reducir las calorías en torno al 80%, quizás algo menos de los carbohidratos, y en torno al 20% o un poquito más de las grasas. No quiere decir que esta sea la única forma ni que sea la mejor, evidentemente hay muchas formas de hacerlo, hay muchos protocolos diferentes y simplemente es cuestión de ir probando. Yo esto que os comento aquí es una forma que funciona, una forma que podéis aplicar y la cual también con el paso del tiempo podéis ir ajustando. Esa parte sería por el tema de los carbohidratos. Y como digo, luego tenemos la otra parte también importante, las grasas. Las grasas son un macronutriente que muchas veces olvidamos y decimos, bueno, ¿para qué quiero grasas? ¿Para acumular más grasa? Bueno, no. O sea, la grasa es un macro fundamental también. Nos ayuda a mantener una buena salud, a tener también energía. Y en las etapas iniciales de, por ejemplo, una definición, vamos a intentar mantener la ingesta de grasas alrededor de, como digo, 1 gramo por kilo de peso magro. Esto, como hay muchas personas que se hacen un lío con el tema de
peso real, peso magro y todo esto, bueno, pues vamos a calcular más o menos el porcentaje graso que tenemos, calculamos entonces la grasa o los kilos de grasa en base a nuestro peso y simplemente lo restamos. Y a partir de ahí, bueno, pues 1 gramo por kilo de peso. Si pesamos 70 kilos de músculo limpio, pues 70 gramos. Si son 80, pues 80 gramos. Si son 60, 60 gramos. Así. Y a medida que avancemos en la definición, lo que vamos a hacer también es ir reduciendo poco a poco la ingesta de grasas, pero algo importante es no bajar del 15% más o menos de la ingesta calórica total. Y esto es importante más que nada porque, como digo, las grasas son un macro también muy relevante para la salud metabólica, para la salud hormonal, y dejarlas a cero durante un tiempo prolongado no solamente va a hacer que tengamos peor estado anímico, que descansemos peor, que tengamos las hormonas más revueltas, por así decirlo, sino que además tengamos un peor entorno hormonal para mantener la masa muscular. Así que por una parte, como digo, el mayor recorte de calorías siempre va a venir de los carbohidratos o la gran mayoría de las veces. Y por otra parte está el tema de las grasas, que lo vamos a mantener en ese gramo por kilo de peso. Habrá personas que tienen preferencia de grasas altas y lo tendrán un poco más alto, pero bueno, normalmente suelen dar por ahí. Y también lo iremos reduciendo poco a poco, en torno al 20%, un poco más de las calorías totales, las iremos quitando de la grasa sin que lleguen a caer por debajo de ese 15% de la ingesta calórica total. Así que bueno, para poner un ejemplo sencillo, imaginemos que una persona después de haber quitado ya la proteína que necesita le quedan 2000 calorías restantes. ¿Cuál sería el mejor reparto para ir perdiendo grasa poco a poco? Bueno, pues por una parte lo que vamos a hacer es multiplicar esos 2000 por 0,8 y nos dará las calorías que necesitamos de los carbohidratos, lo dividimos entre 4 y nos saldrá los gramos totales al día. Y por otra parte, también esas 2000 calorías lo vamos a multiplicar por 0,2 o un poquito más. Simplemente lo vais ajustando en base a las pruebas que vais haciendo y nos dará las calorías totales en referencia a la grasa que necesitamos. Lo dividimos entre 9 y nos sale la grasa total al día. Si lo queréis hacer más sencillo, pues lo dicho, más o menos, si pesáis 80 kilos y suponéis que la masa libre de grasa son 70 kilos, bueno, pues unos 70 gramos de grasa, más o menos unos 2 gramos por kilo de peso de proteína y el resto de carbohidratos. Y a partir de ahí ir bajando poco a poco. Tampoco hace falta que seáis muy estrictos con estos temas, aunque es verdad que al principio hay que controlarlo un poco, pero no hace falta que lo peséis todo milimétricamente. Y teniendo esto en cuenta, ir poco a poco ajustándolo, poco a poco bajando las calorías provenientes sobre todo de los carbohidratos. Y a partir de ahí, como digo, cobra especial relevancia el tema de entrenar con la suficiente intensidad, descansar y darse tiempo, porque al final es cuestión de tiempo que vayamos definiendo y no lo vamos a conseguir en 2 semanas o en 3 semanas. Así que bueno, estos son los puntos que considero importantes a gestionar con los macros en definición. Como digo, hay muchos más protocolos, hay muchas más formas de hacerlo, pero bueno, esto es una forma sencilla que funciona, es así. Así que, bueno, si queréis la podéis aplicar. Ya sabéis que en la página web tenéis también calculadoras para hacer esto todo mucho más sencillo. Lo tenéis en ivyamazares.com. Y nada más, hasta aquí el episodio de esta semana. Espero como siempre que os haya gustado, que os haya parecido interesante y nos escuchamos de nuevo por aquí en Cuaderno de Entrenamiento en 7 días. Que paséis buen finde. Chao.